Hola, mi nombre es Roberto Carlos Sicilias y bienvenidos a mi canal. El cuadro se titula Morning Sun, Sol de la Mañana, y en él podemos ver a una mujer sentada en una cama. Ella está contemplando el amanecer de un nuevo día a través de una ventana que tiene enfrente y por la que podemos ver la fachada de un edificio industrial. La luz, que con fuerza se filtra en la escena, no solo la ilumina a ella, sino también a una austera habitación que muy probablemente pertenezca a la de un hotel. La mujer que allí vemos es Josephine, esposa del artista, la cual en este caso sirvió de modelo para su marido. Este cuadro se halla en el Museo de Arte de Columbus, en Ohio. Pero, ¿qué es lo que quiso decirnos Edward Hopper con esta obra? Y sobre todo, ¿en qué está pensando la mujer de la ventana? Esto vamos a averiguarlo en este vídeo de hoy, vos y yo. Veámoslo ahora con un poco más de detalle. Hay una mujer sola sentada en una cama. Frente a ella una ventana parece invitarla a pensar. A lo lejos podemos ver un edificio industrial. Mientras tanto el sol de la mañana baña toda la escena. Ahora pensemos un poco más y además dejémonos llevar un poco por la obra. Incluso podés cerrar los ojos un par de veces, si eso te ayuda. En mi opinión, que por supuesto es absolutamente subjetiva como casi todo lo que diré aquí, toda manifestación artística es de alguna manera una invitación a un viaje, en el que en un momento antes no habíamos pensado, o que bien llevábamos demasiado tiempo cavilando. Es la obra la que despierta un sentimiento o una zozobra en nosotros. A veces funciona como una distorsión de la realidad y otras como un compendio donde se resumen un número significativo de vivencias personales. La tela puede despertar muchas cosas en nosotros. Todas son válidas excepto una, la indiferencia. La mujer recibe la luz de la mañana. Se trata de un torrente luminoso pero frío, y que se recorta en áreas donde el paso de la luz se hace de forma brusca, casi hostil. Es una iluminación despiadada, y muy apropiada para la sensación de absoluta soledad que se respira en la tela. Para tal fin abundan en ella los tonos azulados, grises y verdes. En cada una de las pinceladas que construyen aquel cuarto se nota el desamparo cruel que la escena nos transmite. Nada aquí está puesto por casualidad. Todo es deliberado. Y eso se nota en el contraste tan definido que otorgan los tonos cálidos del edificio industrial que podemos ver por la ventana, con ese interior que parece salir de entre las brumas de un sueño. Todo está puesto para resaltar las diferencias de una atmósfera natural, quizá real, la del exterior, con otra interior que está contaminada por el ánimo, el de Josephine o el nuestro lo mismo da, y que por eso se acerca a lo irreal. Sinceramente, y aquí ya aparece el genio del artista, no puedo imaginarme este cuadro con otra iluminación. Porque será esta luz tan apacible y salvaje a la vez la encargada de desfigurar el rostro de la mujer hasta convertirlo en una suerte de máscara, tras la cual ésta desaparece, tras la cual su identidad se diluye en la de todos nosotros. Y esto es así porque no estamos hablando de la soledad de Josephine, sino de la de cualquiera. Tu soledad, la mía, la del vecino. Ella es solo un medio, un instrumento con el que todos nos podemos identificar. Tras la máscara, su identidad se ha diluido. Ahora, todos estamos ahí. Casi con toda seguridad, la mujer acaba de dormir en esa cama, que no puede ser más austera e impersonal. Los colores son fríos y desangelados, y están en perfecta concordancia con el resto de la habitación, cuya pared verdosa nos acerca un poco más a la sensación de vacío que inunda toda la atmósfera. La luz produce además un juego de sombras que parecen acechar la aparente calma, cortando de una manera agresiva el espacio. Sin embargo, no hay una tensión evidente que pueda transmitirnos inquietud.
sin duda algo que es difícil de lograr con elementos tan hostiles. Aquí triunfa el carácter reflexivo del ser humano. Hopper pintó como pocos la soledad del hombre en medio de la sociedad de consumo que nos devora y nos escupe todo el tiempo. Abordó el aislamiento de los individuos en las grandes ciudades. Se internó en una crítica a la sociedad que le tocó vivir y así nos dejó una reflexión acerca de nuestra propia existencia. Es probable que ante la tela podamos sentir la necesidad de inventar o completar aquello que no vemos. Decir, por ejemplo, que la mujer ha sufrido un desengaño amoroso y que por eso terminó durmiendo en ese hotel. O quizá que está a punto de suicidarse y busca privacidad para un acto tan íntimo y decisivo. Tal vez extraña a alguien que se ha ido para siempre, o que es víctima de un pasado doloroso que vuelve todo el tiempo sin irse nunca del todo. Podríamos imaginar 1000 historias, todas diferentes y factibles. Y esta posibilidad, claro está, pone de manifiesto la riqueza y la profundidad de la obra. Pero hay algo que no parece estar en discusión, y es el hecho de que esa mujer, en ese momento, en esa habitación, no solo está sola, se siente sola. Mira de cara a la soledad y se deja caer en ese momento de abandono sin ninguna resistencia. Está frente al misterio del ser, y en él se pierde absorta entre pensamientos que la superan. Todos tuvimos este momento, o lo tendremos. Y entonces, ¿cómo respondemos a la pregunta ¿en qué está pensando la mujer de la ventana? Yo comenzaría hablando acerca de la soledad del ser humano. La soledad como tal parece ser subjetiva, además de tener muchos matices y de ser inherente a nuestra condición humana. En la antigua Grecia, un ciudadano podía ser desterrado temporalmente de una poli o ciudad si era considerado una persona peligrosa para los demás. Se aplicaba sobre todo al mal desempeño de los funcionarios públicos. No constituía una condena penal ni judicial, y el ciudadano no perdía sus derechos como tal. Era una manera que tenía la democracia para defenderse de la tiranía. La votación se realizaba con una ostraca, es decir, un caparazón de tortuga, aunque también valía para ello fragmentos desechados de productos de alfarería, que rotos tenían igual forma cóncava. En ella se escribía el nombre del que iba a ser condenado al ostracismo. El destierro podía durar hasta 10 años. Esta pena era muy dura y suponía un castigo terrible para el condenado, el cual se veía alejado de sus conciudadanos, perdiendo también muchos afectos y amigos, pérdida que se sumaba a la que venía dada por su propia soledad. Hay un cuento de Borges en donde podemos ver otro aspecto de esta problemática. Se trata de la obra La escritura del Dios. En ella se nos relata la historia de Sinacán, mago de la pirámide de Kualón, que es encerrado por sus captores en un pozo dividido por una reja. De un lado Sinacán, del otro un jaguar. Una vez al día, desde lo alto, se abre a la luz del día aquella oscura prisión para bajar la comida y el agua que mantiene con vida a ambos seres. Es entonces, en ese fugaz momento, cuando el mago aprovecha para ir descifrando, a lo largo de varios días, la secreta escritura que su Dios dejó grabado en la piel del jaguar. Signo a signo, el mago va guardando en su memoria aquella escritura sagrada, hasta que un día finalmente completa su cometido, y el mensaje del Dios por fin le es revelado. Oh dicha de entender, mayor que la de imaginar o sentir, dirá Borges, y aquí nos encontramos con un hombre cuya soledad lo acerca a la divinidad y finalmente a la clave del universo. Tal poder supondría para él su inmediata liberación y la consecuente destrucción de su enemigo. Sin embargo, no hace nada de esto. Más bien se abandona a su suerte, aceptando con resignación el castigo que le tocó vivir. Y aquí las palabras del autor iluminan nuevamente el motivo de tal decisión. Quien ha entrevisto el universo, quien ha entrevisto los ardientes designios del universo, no puede pensar en un hombre, en sus triviales dichas o desventuras, aunque ese hombre sea él.
Cuenta María Kodama que un día se encontraron de forma casual Borges y Cortázar en el Museo del Prado, frente al rito semi-hundido de Goya. Recordemos que esta era una de las tantas obras que había en la estancia del sordo y que pertenece a la serie de las pinturas negras del autor. Es, desde luego, una obra personal, realizada para el disfrute privado de su autor. El perrito mira el vuelo de dos pájaros que surcan un cielo de color inquietante. Sin que sepamos muy bien por qué, las aves han desaparecido del original. El animal observa mientras parece hundirse en esa especie de arenas movedizas que lo llevan hacia la muerte. No sabemos qué piensa en esa hora última, ni por qué se aferra con su mirada a estos animales que ya no están. Estamos frente a la soledad de un ser que agoniza, y tan solo le queda una última y desesperada conexión para con la vida, aquella que establece con aquel vuelo tan libre como lejano. Sin los pájaros, tal como está la obra ahora, la cara del animal se nos antoja aún más misteriosa, pero no menos dramática. Nos preguntaríamos con justa razón, ¿qué mira? ¿A qué se aferra? Si allí no parece haber nada. Es un ser que está a punto de perder lo más preciado, la vida, y en ese trance no quiere estar solo. Recuerdo una película de Sofía Coppola del 2003 que se llamó Lost in Translation, expresión inglesa para definir aquello que se pierde en una traducción. El protagonista, Bob, es encarnado por Bill Murray, al tiempo que su amiga Charlotte es interpretada por Scarlett Johansson. Lo cierto es que Bob conoce a Charlotte, que hasta ese momento era una perfecta desconocida, y entabla con ella una amistad algo casual y pasajera. Ambos se hallan en Tokio, con todas las dificultades que supone convivir con una lengua que no se domina y en una sociedad que no es la propia. Bob es una estrella de cine que ya está de vuelta de todo en la vida. Parece haber perdido toda ilusión. Lo cierto es que él viaja a Tokio para promocionar una marca de whisky. Atendiendo a este compromiso, debe conceder una serie de entrevistas y rodar diversos anuncios comerciales. En el hotel se encuentra a Charlotte, una joven que acompaña a su marido, un fotógrafo de prestigio, que la deja sola todo el día. Los dos atraviesan una situación parecida. A él lo llama su mujer desde Estados Unidos con problemas domésticos, un tanto absurdos, mientras que a ella la llegada por la noche del marido no le trae la contención que busca. Ambos, aunque rodeados de gente, se ven unidos por la soledad y ponen en las manos de un desconocido, que quizá es lo mismo que en nadie, sus íntimas contradicciones. Los une el vacío de la existencia, una forma absoluta de la soledad, pero de acabado fino y sin tapujos, que los lleva a conectar de una manera especial, cosa que al fin y al cabo resulta paradójica. Quizá yo traería aquí una frase de Ana Frank que siempre me llamó la atención. El ser humano puede sentirse solo a pesar del amor de muchos, porque nadie es realmente el más querido. En esta frase se toca un tema que puede pasar desapercibido, pero que es capital: el inconformismo de nuestra condición. No somos proclives a ningún absoluto, porque la contradicción es nuestro sino. Parece estar en nuestro ADN, constituye una parte indisoluble de nuestra naturaleza. Y entonces, ¿cómo respondemos a la pregunta ¿en qué está pensando la mujer de la ventana? Yo comenzaría hablando acerca de la soledad del ser humano. Bien, pienso, y esto es personal, que ella podría ser una desterrada, alguien que se halla lejos de sus seres queridos y de su entorno afectivo, alguien que está en un sitio que le es ajeno y puede que penando por algún giro de su camino que la llevó a esa situación. También podría ser que ella tuviera la clave de su propio enigma, tener en su mano la solución que la redime, pero que al mismo tiempo supone consecuencias y daños en los demás, y por eso quizás se resigna a su destino, que acaso como Sina Khan ya ve inevitable.
Muchas veces aceptamos postergar nuestra felicidad en aras del bienestar de otras personas. A veces pienso que la mujer podría estar a un paso de entrar en la muerte, afrontarla en un hotel del que ya no va a salir viva. Tendría que aferrarse entonces a las últimas migajas que le tira la vida, como el perrito de Goya mirando los pájaros que ya no están, buscando en ellos algo que no puede hallar. Cabría también la posibilidad, ¿por qué no?, de que ella echara en falta algo que ha perdido en la traducción del lenguaje de esta vida, muchas veces incomprensible, como le sucede a los personajes de Sofía Coppola en su película. Quizá busque en la lejanía de la ciudad a ese otro con quien compartir todo lo que no se entiende de la continua acción del vivir, esa forma absoluta de la soledad más pura que late con cada uno de nosotros en una misma pulsión que nos arrastra hacia el mismo destino. También sería lícito pensar en el fatalismo de la sentencia de Ana Frank, en aquella imposibilidad de sentirnos colmados y queridos que nos lleva fatalmente a la soledad. Podría ser todo esto y mucho más. Dilucidarlo sería desentrañar la condición humana, y eso siempre resulta no solo difícil, sino también contradictorio. Hopper nos pone una máscara de difusa luz en el rostro, pero esto no nos aclara las cosas. Tanto él como nosotros estamos ante el mismo enigma, y allí nos quedamos perplejos y encandilados, como una liebre frente a los faros de un automóvil, paralizados ante un prodigio que no podemos resolver. Hay otra pintura de Hopper que nos puede servir para arrojar un poco más de luz en todo este asunto. Se trata de la tela Noctámbulos, y en ella vemos a un grupo de gente que comparte el mismo sitio, en este caso una cafetería urbana. Pero están igual de solos que nuestra dama de Morning Sun. Rodeados de gente podemos, de todas formas, sentir el lastimero reclamo de nuestra soledad. Si pienso en el perrito de Goya, me pregunto si hubiera podido imaginarse, en medio de su angustia, que un día sería testigo de aquel encuentro entre Borges y Cortázar. Cuántas cosas hay que están relacionadas y no vemos. El número podría ser, y seguramente lo sea, infinito. Todas las cosas están en la trama de un mismo código, tal como lo comprendió el mago de la pirámide de Kualón, gracias a la piel del jaguar. Una vez más vuelvo a esta obra de Hopper y me pierdo en la red que el universo le tejió. Y entonces, entre todas las ideas que surgen en mi mente, hay una que prevalece sobre las demás. La idea de que la mujer se está mirando a sí misma, que se observa con ojos calmos entre una neblina de misteriosa confusión que no tropieza con nada, salvo con su rostro enmascarado, en ese día claro de empantanados colores. Y entonces Hopper, al adentrarnos en este diálogo cerrado y circular, nos deja como testigos privilegiados en esa cuarta pared desde la que observamos aquel silencioso encuentro. Creo que no se tarda mucho en comprender que nuestros ojos también se pueden calmar como los de ella, y acaso atravesar sin chocar con nada la misteriosa y confusa niebla que, aunque no siempre la veamos, tenemos todo el tiempo delante nuestro. Y entonces podría suceder que pasados unos instantes alcances a verte mirándote a ti mismo, con esa máscara de cegadora luz que es la vida. Bueno, ahora solo me queda decirte que si te gustó este vídeo me des un like, te suscribas a mi canal y actives la campanita para recibir las novedades que iremos colgando. Muchas gracias.